Está en línea Lilita Carrió, una mujer de la política que tiene muchas cosas para decir al respecto. Ha hablado en los últimos días de Ricardo Lorenzetti, ni más ni menos el presidente de la Corte, lo ha denunciado públicamente, ha sido también muy fuerte todo lo que ha dicho, y también queremos conocer su opinión de estas medidas que ha tomado el gobierno el día de hoy. Siempre es interesante escucharla. Lilita, muy buenas tardes, aquí Magdalena, Maru Dufar y Diego Leuco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, primero quería conocer sobre estos anuncios que ha hecho el gobierno, hablo más que nada sobre la cuestión vinculada a las jubilaciones y al blanqueo. Queríamos conocer tu opinión. Primero, el blanqueo, la ley de blanqueo la tenemos que ver. Es decir, yo no puedo emitir una opinión hasta que no vea el contenido de la ley. Es decir, en principio no estoy de acuerdo con el blanqueo, salvo que tenga penalidades, un destino específico que no comprenda funcionarios públicos en ningún caso, a determinados empresarios que han compartido negocios con el gobierno, porque si no blanquea Lázaro, ¿no? Así que hay que verlo. El dinero tiene que regresar al país, pero bajo determinadas condiciones. Lo segundo, que el ingreso ciudadano a la vejez, se imaginan ustedes, están ampliando el ingreso ciudadano a la niñez y el ingreso ciudadano a la vejez, que es nuestro proyecto desde hace 12 años, no puedo sino estar feliz. Pero sobre la ley de blanqueo tengo que, vamos a emitir opinión en el bloque. No es cualquier blanqueo, no es de la forma, ustedes no se olviden que el blanqueo de finales del 2008 fue en definitiva para posibilitarle el blanqueo a Lázaro, que estaba acorralado por la CIP y básicamente por los informes de Mesikovsky. Entonces creo que no comprende a funcionarios ni a testaferros de funcionarios públicos, y en el caso de los chicos de Baez lo que hacen es probar, acreditar lo que nosotros dijimos, es decir, este hombre recibía dinero, pero todo es Kirchner, es decir, que esas estancias son de Cristina Kirchner, antes de Néstor Kirchner, de la familia Kirchner, y creo que vamos a poder llegar, si recorremos todo, sobre todo nosotros estamos investigando testaferros en la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una maravillosa reforma agraria. Tanto que combatieron al campo y al final los que se habían quedado con todas las tierras eran ellos, ¿no? Lilita, ¿te sorprendió el escrito que presentó Leandro Baez en la causa? No. ¿Lo esperabas? No. Sí, era una cuestión de tiempo. El problema es que es cierto que hay todavía demasiadas vinculaciones entre el Poder Judicial y la política. Y también es cierto que Casanelo nunca quiso investigar. El primer informe de obra pública donde nosotros hablamos de esto es del 2004. La denuncia por asociación ilícita de Ercolini es del 2008. De ahí Ercolini desmembra y manda a principios del 2009 a Casanelo. Se acaba de morir un hombre, Quiroga, que lo indagaban más cómo había llegado a mí que acerca de el dinero que había puesto San Felice sobre la mesa. Así que creo que en realidad está faltando la verdad, porque como dijo Magdalena, los hijos tratan de defender a su padre. Dice, bueno, todo esto no es nuestro, no estamos acá para proteger a los Kirchner. De todas maneras, hablábamos de la semejanza de la ficción con la realidad cuando hablamos de las escenas del Padrino, pero Lilita, una de las cosas que vos dijiste, creo que fue en el think tank, ¿no? Una frase muy interesante, cuando vos decís, se ganó la elección, pero todavía no se ganó el poder. Exactamente, ¿cuál sería tu definición de poder? Claro, la definición del poder es cuando en realidad uno maneja el Estado, en el sentido de que las decisiones pasan, se ejecutan inmediatamente. No se olviden que Macri se ha encontrado con un Estado no solo con gente que no es competente, sino con mucha gente que forma parte del otro gobierno. Magdalena lo va a entender mejor cuando Alfonsín gana la elección pero no conquista el poder, porque en definitiva estaba controlado en muchísimos aspectos todavía por la dictadura militar. Entonces, de alguna manera creo que esto se está logrando, que la gente tiene que tener paciencia, que un sistema mafioso no pudo funcionar sin el encubrimiento agravado por parte de muchos jueces, que son los mismos que están juzgando ahora.
También es muy importante los allanamientos que se están haciendo respecto de Debido, muy importante los allanamientos que se están haciendo en provincia de Buenos Aires respecto de María del Carmen Falvo, que es la que encubrió a todos los fiscales generales que protegían el narcotráfico, sobre todo a Novo. Y bueno, yo sigo acá con el tema Nisman, que creo que encontrar también la justicia en ese crimen es parte de una vuelta de página cultural en la Argentina, ¿no? Sí, porque si eso le ocurre a un fiscal de la República, ¿qué queda para el ciudadano común? Así es. Ahora creo que no sé si vamos a encontrar el sicario, es decir, el que ejecutó realmente. Es que pueden ser varios, Lilita. Sí, pero lo que es cierto es que quienes estuvieron en el crimen ya están muy bien. Quienes organizaron, prepararon, inteligencia iraní, Milani, Pocino, que yo lo declaré hace un año en un informe, en una declaración que es reservada, pero que ahora las escuchas dan exactamente cuenta de esto, ¿no? No, además, si mal no recuerdo, vos subrayabas, ¿no es cierto?, la extraña inacción de la custodia de Nisman, ¿no es cierto?, cuando... Zona liberada. Sí, y que incluso, me acuerdo que vos comentabas que tenía un horario fijado, 11:30 de la mañana, creo, para despertarlo, tocarle la puerta, ponerle los diarios, y eran las 3 de la tarde y nadie había hecho nada. Nada, todo se esperó y como nosotros creíamos, la muerte fue entre las 5:30, 6 a 8 de la mañana, que es cuando ellos empiezan a hablarse para confirmar, ¿no? Que el hecho ya sucedió. Ahí no solo el hecho sucedió, sino que también hay otro personaje que en realidad lo entrega, que sabe o debía saber y no hace nada, que es Estiuso, ¿no? Lilita, ¿cómo estás? Maru Bufar la saluda. Buen día. Quería preguntarle por su opinión respecto de este pacto social del que habla un sector del radicalismo, a ver si usted está de acuerdo y si es el momento para avanzar en una suerte de pacto social que incluya al peronismo. Mire, la verdad es que ustedes saben que yo soy radical de origen. Mi bisabuelo fue intendente de Irigoyen, para que tengan una idea, pero entonces estas ideas pactistas sin limpieza, ¿con quiénes vamos a pactar? ¿Con gente transparente o con gente corrupta? ¿Con quién quieren pactar? ¿Con ¿cómo se llama este señor morocho de los transportes? Moyano. Digo, Moyano primero tiene que explicar sus bienes, ¿no? Entonces las condiciones de un acuerdo tienen que ver también con que tengamos representantes sindicales que representen a los obreros y que no sean grandes empresarios, con una Unión Industrial Argentina que está mejorando, por lo menos ya no están de Mendiguren, hay gente de Arcor, que también está con los precios muy elevados. Digo, me parece que yo comparto más la tesis del gobierno, que ir acordando con mucha gente del peronismo, pero que esto no puede terminar en un pacto de impunidad, como fue cuando acordaron con los sindicalistas, ¿se acuerdan? A instancias de Cotino Siglia en el gobierno de Alfonsín, ni cuando Cotino Siglia y Anzo Rey acordaron la impunidad con el peronismo en diciembre del 99, que explicó después que yo fuera disidente. A mí me parece que la posición del presidente Macri, en el sentido, que además es la posición de Cambiemos, de avanzar lo más posible en una limpieza, aunque caigan personas muy vinculadas a Mauricio o de relaciones incluso familiares con él, es una decisión que puede cambiar la historia de la Argentina. Lilita, usted habló recién de propiedades, y a propósito de eso se conocieron las declaraciones juradas de algunos ministros y también del presidente de la Nación. ¿Cuál es su opinión sobre la declaración jurada de Mauricio Macri y de estos 18 millones que declaró en Bahamas? No tengo la menor idea porque todavía no llegué a la Argentina. Lo que yo les puedo asegurar es que yo solo tengo deuda. No, vimos que usted tuiteó su declaración jurada, inclusive la de AFIP. Lilita, vos fuiste la primera en ponerla, tuiteaste todas. Sí, yo puse la de AFIP y quiero que todos los jueces pongan la de AFIP, ¿no? Sí, lo pregunto Estoy porque... esperando, todavía no presenté mi declaración jurada, la presento cuando llegue, porque, bueno, que es igual a la de AFIP. Claro, porque sí, la de no AFIP. está mi firma. Claro, la de AFIP inclusive es la más de completa. AFIP ya está en internet, obviamente. Le insisto con esto y le pregunto, porque hoy, por ejemplo, a la mañana escuchamos al presidente Macri pidiéndole a los argentinos que tenían dólares en el exterior que los primero que los declararan, y por eso que se sumaran al blanqueo, y después que los repatriaran, dijo que los trajeran a la Argentina y los pusieran a trabajar en inversiones. Entonces, cuando se habla siempre de la legalidad o ilegalidad,
a veces también se habla de la política, y como usted es una mujer de la política y que si hay algo que entiendes de eso, quería preguntarle en ese sentido cómo lo ve. Si cree que tal vez es un error, o que Macri debiera decir, bueno, explicar más por qué está ese dinero fuera del país, o avisar que lo va a traer, o cómo se debiera manejar esto desde la política. La verdad es que cuando tenga la información completa voy a opinar, porque me estoy enterando en este momento. Está muy bien. Ahora, Lilita, tengo que ser prudente. Yo no hubiera tenido dinero fuera de la Argentina, yo no hubiera comprado dólares a futuro, pero también es cierto que miles de argentinos tenían el dinero afuera porque prácticamente Moreno amenazaba con quedarse con las cuentas corrientes, con los depósitos, con las cajas de seguridad, y la gente después de la experiencia del 2001, estoy hablando de muchísimos argentinos que en realidad tienen dinero afuera como único resguardo frente a una nación imprevisible. Claro. Yo no lo tengo, no lo hubiera tenido, está claro, pero porque soy representante del pueblo. Yo creo que a esa gente hay que darle la oportunidad de traerlo. Ahora, esto no puede significar el blanqueo de los que hicieron negocios enormes durante la época kirchnerista. No de los corruptos, Lilita, eso es lo que estás diciendo. Así es, aunque sean privados, ¿eh? Sí, por supuesto, la corrupción no tiene por qué ser no tiene ni color político, ni ideología, ni pertenece al ámbito de lo privado y de lo público. Ahora, pero yo voy a esperar, porque si no, no puedo opinar. Si no, estoy hace una semana afuera, yo ya tengo mi declaración jurada presentada, y bueno, veremos esto de Bahamas, que no tengo, me estoy enterando ahora, me asusta un poco. No, bueno, pero volviendo al comienzo de la conversación, Lilita, cuando vos en Washington decís, mi única obsesión ya no es Lázaro, cuando hablábamos del Padrino, sino ahora es el presidente de la Corte. ¿Por qué no nos ampliás un poco más? ¿Por qué pensás en realidad, lo más importante en la Argentina hoy, y que estamos muy cerca, es de qué manera Aníbal Fernández está vinculado a los crímenes que se cometieron con la efedrina, a su papel y al papel de María del Carmen Falvo en la provincia de Buenos Aires para encubrir narcotráfico y crimen. Este es el tema. Yo creo que María Eugenia Vidal tiene que gestionar, y que a mí me toca hacer ese trabajo que a veces no es vistoso, que me han tratado tan mal, pero que a lo largo de los años ha dado resultados. Miren, al lado de las mafias de provincia de Buenos Aires, lo de Comodoro Pi parece un bebé de 5 años. Entonces, esto sí es difícil, en eso estoy prácticamente trabajando todos los días, y el otro tema es la posibilidad legal que se explique por qué un presidente de la Corte tiene sociedades en el agua, porque un presidente de la Corte, miren, es la primera vez que los miembros de la Corte hacen públicas sus declaraciones juradas a griterío. Yo creo que el Poder Judicial está exento de ganancias, no muestra sus declaraciones juradas. Los jueces dicen que es por su familia, y nuestras familias, de los que en realidad nos expusimos durante 20 años, yo creo que hacia la transparencia. En un país civilizado, todo el mundo tiene que saber de qué viven sus jueces. Hay jueces federales que viven en countries donde solo ¿cómo se llama eso que se cobra a fin de mes? Las expensas. Eso, las expensas son de 30 a 40 mil pesos. Entonces, que viven en countries donde viven narcotraficantes. Sí, cómo no, por de pronto la familia de Pablo Escobar creo que sigue viviendo en el country de Abril. Pero Lilita, hay otra cosa. Todos viven en Abril. Todos. Y no en el mes. Un testaferro de Aníbal Fernández está a cargo de la seguridad. Mirá vos. Ahora, Lilita, yo te escucho hablar de Lorenzetti, comparto todo lo que acabas de decir, podría firmar debajo, pero entiendo, o tenemos la información de que, obviamente, por la relación buena que tiene el gobierno de Macri con Lorenzetti, con la Corte, pero sobre todo con Lorenzetti, los incomoda cuando vos decís estas cosas, digamos. ¿Te han hecho algún reproche? Sí, los incomoda, pero ellos saben que a mí también me incomodan muchas cosas de ellos, pero que tenemos que convivir. Por ejemplo, la lucha por la corrupción lleva 20 años.
Yo recuerdo cuando Lorenzetti con Hornos, Gustavo Hornos, que según él dice va a ser el Procurador General de la Nación, según lo dice Hornos, alteraron la carta de los presidentes de cámaras federales. Esto ya hubiera sido un motivo de juicio político en cualquier país del mundo. Yo sé los acuerdos que tuvo con Zanini, yo sé la reunión, yo sé la humillación que hizo padecer a Fait. La conozco en forma directa, porque el que organizó la ida de Fait y pactó con los otros partidos fue Lorenzetti. Entonces, es un hombre muy oscuro. Y esto lo digo a título personal, y que le quede claro a Lorenzetti, que no se preocupe, no es el gobierno, al contrario, el gobierno me llama para decirme que sea más suave con Lorenzetti. Le digo la verdad que nunca fui suave con Aníbal Fernández, porque me piden que sea suave. Ahora, les recuerdo una cosa, hace 5 años, todos ellos, incluidos los radicales, me pedían que no le pegue a Aníbal Fernández. ¿Y por qué te piden que sea suave con Lorenzetti, Lilita? Lo desconozco. Pero ya me parece que se dieron cuenta que no me pueden llamar más. Vos decís que has hecho algo como para que lo noten, ¿no? Un día Raulito Alconada Centé, ¿se acuerdan? Magdalena lo conoce muy bien, en el gobierno de Alfonsín, y después un íntimo amigo mío le dijo a Alfonsín: mire, doctor, Carlos no tiene teléfono que la llame. Si usted no comprende esto, no entiende a esta mujer que se fue de la casa a los 2 años. Me fui detrás de la villa y me estaban buscando, porque me fui con el botiquín de mi madre a vivir sola. Lilita, por mi parte una última curiosidad. Sí. ¿No te llama la atención la ola de secuestros extorsivos, pero prácticamente 1 por día o 2 por día en la provincia de Buenos Aires? Sí. Lo avisé en marzo, se lo avisé a María Eugenia Vidal. Eso tiene que ver con sectores de la policía de la provincia de Buenos Aires que están queriendo armar ¿se acuerdan de Costequi y Santillán? Sí. Magdalena. Sí, claro. Cuando se armó todo esto, bueno, esto se está tratando de armar por sectores de la política de provincia de Buenos Aires, básicamente Avellaneda, Matanza, y sectores de la propia policía de la provincia de Buenos Aires, que quieren crear un clima de inseguridad o de desestabilización, si se quiere, como aquellos secuestros express del año 2002. ¿Recuerdan? Sí, pero también llama la atención que abarca muchos ámbitos sociales, porque fíjate que sí, lo que más ha impactado ha sido el secuestro del chiquito de 10 años que tuvieron 24 horas atado y amordazado en ese hotel, ¿no? Bueno, es que están queriendo crear ese clima, recuérdenlo. Este es el clima. Cuando se juega la impunidad, se juega la gobernabilidad. Cuando María Eugenia Vidal pidió las declaraciones juradas de los comisarios, empezó el tema. Si se piden las declaraciones juradas de los jefes de calle que viven en los countries más importantes de la provincia de Buenos Aires, va a haber problemas. Creo que lo que no... la ministra Burlich está tomando cada uno de los casos, pero que sepa la gente que es un intento que dura 2 meses, porque ellos quieren volver para garantizarse impunidad. Hay que quedarse tranquilos, yo sé el sufrimiento que se padece. También ustedes deben comprender que parte de la policía de la provincia de Buenos Aires es delito, directamente narcotráfico, secuestro, tirata del asfalto, y que esto está comandado por ex intendentes o intendentes actuales de lo que yo llamo las mafias de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto se veía en marzo, yo se lo informé a María Eugenia Vidal en marzo, le expliqué cuáles eran los comisarios que estaban en esta cuestión, cuáles eran los sectores políticos, y la verdad es que yo no tengo relación con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sí una excelente y extraordinaria relación con María Eugenia Vidal, pero sabíamos que esto iba a ocurrir y que era mayo. Claro.
Gracias, Lilita, por la conversación, por tu tiempo. Siempre es un placer escucharte. No, al contrario, un beso y que nadie se olvide de Nisman, ¿eh? Nadie, justamente de eso hablamos mucho el día de hoy. Era Lilita Carrió, señores, sea auténtica, como siempre, hablando de todo, sin ningún tipo de tapujos, sin pelos en la lengua, diciendo absolutamente todo lo que piensa.